estuvimos trabajando la regla de tres simple. En este caso, en la regla de tres simple, pues solamente relacionábamos dos variables. Entonces, ya cuando nosotros vamos a hablar de una regla de tres compuesta, dice que es una operación que nos ayuda a resolver problemas donde se comparan tres o más razones, ya sea en proporcionalidad directa o en proporcionalidad inversa. En este caso, nosotros vamos a poder encontrar tres tipos de reglas de tres compuestas. No es que sea diferente, el proceso es el mismo, que vamos a seguir con los signos y lo que ya habíamos trabajado en la regla de tres simple. La diferencia acá es de que como hay tres razones o más razones para comparar, entonces puede ser de que la regla de tres sea totalmente directa, ¿sí? Puede ser de que la regla de tres sea totalmente inversa, es decir, que todas las razones se comporten de manera inversa, o puede ser que encontremos una relación, una proporcionalidad mixta. Esto quiere decir de que si son tres razones, entonces tal vez una va a ser directa y la otra va a ser inversa. Vamos a tener de las dos. Bueno, entonces vamos a iniciar acá a resolver acerca de esta regla. Esto pues siempre va enfocado a la solución de problemas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con el primer problema. Entonces, dice, para realizar una obra, 40 obreros trabajando 6 horas diarias han necesitado 100 días. ¿Cuántos obreros trabajando solo 4 horas diarias se necesitarían para terminar la misma obra en 120 días? Entonces, los pasos son, primero, identificar las variables que hay en el problema. Entonces, tenemos obreros, tenemos horas diarias y tenemos días. Entonces vamos a comenzar por rotular, ¿verdad? Esas tres variables. Entonces tenemos obreros, horas, voy a colocar solamente horas, ya sabemos que son horas diarias, y días. Bueno, una vez que ya escribimos entonces las variables, entonces vamos a escribir los números. Entonces dice, para realizar una obra, 40 obreros. Entonces en obreros colocamos 40, trabajando 6 horas diarias, han necesitado 100 días. Ahora pregunta, ¿cuántos obreros trabajando solo 4 horas? Estamos hablando de horas, 4. Se necesitarían para terminar la misma obra en 120 días. Como se dan cuenta, nos queda el espacio vacío en obreros, ¿verdad? O sea que entonces ese es X. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a analizar la proporcionalidad, si es directa o es inversa, siempre en la línea en donde está la variable, ¿sí? Entonces aquí necesitamos de dos análisis, ya que tenemos otras dos razones. Entonces vamos a comparar la variable de obreros con horas y luego la variable de obreros con días. Entonces vamos primero con la de horas. Bueno, recuerden que estamos hablando de para realizar la obra. Entonces, el 4 como es el número menor, entonces tiene el signo menos. Bueno, entonces, como los obreros están trabajando menos horas, entonces para terminar la obra, si están trabajando menos horas, se necesitan más obreros o menos obreros. Más, profe. Se necesitan más obreros porque están trabajando menos horas. Eso quiere decir de que entonces esta de horas es
inversa. Le voy a colocar la letra I mayúscula para señalar que es inversa. Bueno, ahora tenemos aquí la de días, ¿sí? Entonces ahora vamos a analizar días con obreros. Tenemos más días. Entonces, como se quiere terminar la obra en más días, entonces se necesitan más obreros o menos obreros para terminar. ¿Se necesitan? Más, profe. Se necesitan menos, ¿sí? Como hay más tiempo, entonces menos personas, ¿sí? Menos obreros. Entonces, si se dan cuenta, los signos también nos quedan contrarios, entonces esto es inverso también, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos con esos pasos, ¿verdad? Identificar las variables, colocar los números, luego identificamos si es directa o inversa, esas razones que vamos a tener. Y ahora, ya que lo tenemos identificado, vamos a escribir la proporción. Iniciamos en donde está la variable, esa se escribe normal, así como está, 40 sobre X. Igual, y ahora como se podrán dar cuenta, aquí tenemos dos razones que vamos a escribir. Esas se van a colocar en el otro lado de la proporción por medio de una multiplicación. Entonces, miren, como es inversa, los números se escriben al contrario. Entonces vamos a escribir 4 y el 6 abajo. El 4 y el 6 abajo. Y aquí vamos a colocar voy a colocar un punto, no voy a colocar X porque si no me voy a confundir con mi variable, ¿verdad? Entonces no vamos a utilizar X, sino vamos a utilizar el punto como símbolo de multiplicación. Como aquí tenemos también, miren, está inverso. Entonces vamos a escribir los números al contrario, ¿verdad? Entonces primero escribo el 120 y abajo el 100. Allí ya construí mi proporción. Entonces, ahora lo que debo de hacer es resolver esa multiplicación que me está quedando ahí. Y recuerden que la multiplicación de fracciones es en línea horizontal, ¿verdad? En línea recta. Entonces, el 40, esa X lo copio. Igual. Bueno, y vamos a resolver esa multiplicación. ¿Cuánto es 4 por 120? ¿4 por 120 cuánto es? 480. Muy bien, muchas gracias. 480. Y entonces ahora vamos a hacer 6 por 100. ¿Eso nos da? Nos da 600. Entonces, ahora que ya tenemos, miren, hicimos la operación para entonces tener una proporción normal, ¿verdad? Como las que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Multiplicando cruzado y el otro número divide, ¿verdad? Entonces me va a quedar aquí que X es igual a, lo voy a escribir y ya ustedes hacen la operación. Entonces, 40 por 600 y dividido 480. Entonces, ¿cuánto es? 50. Muy bien, por ahí es medio escuché, pero 50. dijeron 50. Muy bien. Entonces, ahí está. 50. Bueno,
Entonces ya tenemos el número, ahora solamente debemos de escribir la respuesta, ¿verdad? Recuerden que como es un problema necesitamos una respuesta verbal. Entonces, la pregunta es ¿cuántos obreros trabajando? Solo 4 horas diarias se necesitarían para terminar la misma hora en 120 días. Entonces vamos a decir que se necesitarían 50 obreros. Ahí. Con esto nosotros ya damos respuesta, ¿verdad? Se necesitarían 50 obreros. ¿Estamos claros acá con este problema o tenemos alguna duda? No, pero Como se pueden dar cuenta, aquí las dos razones que comparamos eran inversas. Entonces, esta es una regla de 3 compuesta totalmente inversa, ¿sí? Porque las dos eran inversas. Denme un momento ahí para copiar. Si no lo han hecho, me avisan, por favor, para entonces poder avanzar al siguiente problema. ¿Ya no falta nadie de copiar? Creo que ya está. Entonces voy a avanzar al siguiente problema. Entonces dice este problema. Para alimentar las 248 máquinas de una fábrica durante 24 horas, se gastan 89.280 quetzales. Si trabajan 12 horas, 324 máquinas iguales, ¿cuánto gastarán? Entonces, bueno, ¿qué variables son las que hay en este problema? Nos dice máquinas y ¿qué más? horas. Horas y quetzales. Y quetzales, que como nos están Dinero. hablando de máquinas, ¿sí? Y ustedes pues que son contadores o están en ese tipo, ¿verdad? Entonces sabrán de que al hablar de que está gastando una cierta cantidad por el uso de una máquina, ese es costo de producción, ¿sí? O simplemente costo. Entonces no le voy a llamar quetzales, sino le voy a llamar costo, ¿sí? O podemos también ponerle gasto. Entonces, estas son las variables. Máquinas, horas Máquinas. y costo. Bueno, entonces ya escribimos las variables. Ahora vamos a escribir los números. ¿Sí? Entonces decimos ahí. Nos dice que 248 máquinas. Espérame. Solamente ahí hay alguien con su micrófono activo. $248 máquinas. Dice que durante 24 horas y se gastan 89.280. Bueno. Y después dice que si trabajan 12 horas, entonces el 12 va en horas, 324 máquinas iguales. ¿Cuánto van a gastar? Bueno, siempre para hacer el análisis piensen en lo que dice el problema, ¿verdad? Porque así es como van a saber qué preguntarse para poder analizar. Bueno, entonces estamos hablando de máquinas, de cuánto se va a gastar por el uso de las máquinas, ¿sí? Para alimentar esas máquinas. Entonces,
El 324 son más máquinas, ¿verdad? Entonces, si vamos a tener más máquinas, ¿se va a gastar más o se va a gastar menos? Más, profe. Más. Entonces, como los signos son iguales, miren, entonces esta variable es una proporcionalidad directa. Ahora vamos a otra. Ahora, aquí en horas, el 12 es menor, entonces vamos a colocarle menos. Entonces, si las máquinas se van a utilizar menos tiempo, menos horas, entonces, ¿se va a gastar más o se va a gastar menos? Se va a gastar Menos, profe. menos, ¿verdad? Porque se va a utilizar menos tiempo. Entonces, como aquí también los signos son iguales, entonces esto es también una proporcionalidad directa. Aquí pues estamos viendo una regla de 3 compuesta directa, ¿verdad? Ya que las dos variables se comportan de forma directa. Entonces escribo la proporción. Primero empiezo siempre por donde está la variable. Entonces aquí vamos a escribir 89.280 sobre X igual. Entonces, vamos a escribir ahora esas dos razones. Como tenemos entonces allí que son directas, los números se escriben en el mismo orden en que están. Entonces 248 y abajo 324. Por. Ahora las horas. Entonces, en el mismo, ¿verdad? En el mismo orden porque es directo. Entonces 24 y 12. Ahí ya escribimos la proporción. Ahora vamos a hacer la multiplicación que tenemos en el segundo lado. Entonces, la primera parte la voy a copiar. Entonces, la voy a copiar ahí. Y vamos a hacer la multiplicación. Entonces, 248 por 24. $5,952. Muchas gracias. 5,952. Y ahora vamos a hacer entonces 324 por 12. Eso nos da 3,888. Entonces ahora resolvemos la proporción y decimos entonces que X es igual a 8,980 eso multiplicado con 3,888 y todo esto debe de ir dividido entre 5,952. Entonces ahí estamos. Hacemos esa operación y entonces vamos a tener el resultado. Entonces, ¿cuánto nos da? 58. 58.320. Muy bien, así es. 58,320. O sea, entonces ahí tenemos la respuesta. Ya solamente escribimos entonces una respuesta verbal para finalizar la solución de este problema. Entonces dice, ¿cuánto gastará? Entonces, vamos a escribir como respuesta, se gastarán 58,320 quetzales. Así. Para quetzales, pues podemos escribir la palabra o simplemente le podemos colocar el símbolo, ¿verdad? Y significa lo mismo. Entonces ahí está. ¿Alguna duda respecto a lo que hemos estado resolviendo?
No, profe. No, profe. Les doy un No, momento profe. ahí por si alguien no ha finalizado de copiar. Y luego voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Creo que ahí estamos. Sí, aquí me preguntan que si es regla de 3 totalmente directa. Así es, este es directa. Esta es regla de 3 directa porque las dos variables que analizamos eran directas. Entonces ahí pues ya casi vamos a ir finalizando el tiempo. Voy a avanzar ahí a la siguiente diapositiva. Y por favor, copien el problema y quiero que lo resuelvan, ¿sí? Entonces mañana al iniciar la clase me van a escribir su respuesta en el chat, ¿verdad? Me escriben su nombre y me van a escribir la respuesta que les dio en este problema. Entonces mañana vamos a resolver este problema y vamos a estar trabajando en la hoja de trabajo. ¿Bien? Está bien.